Bienvenidos a Bookio. El día de hoy estaremos hablando de este libro, Las leyes de la simplicidad o The Laws of Simplicity de John Maeda. Hay una tendencia global de ir reduciendo, haciendo más delgado y simplificando lo complejo que nos hemos nosotros mismos como personas y humanos creado la vida. Desde el punto de vista de relaciones, tecnología, productos, opciones y muchas otras cosas que nos han hecho que estemos más complicados hoy que antes. Por un lado, está muy bien. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos una gran cantidad de complejidad en el tema de comunicaciones. Me van a decir, no, pero es que es mucho más fácil comunicarse que antes. Sí, pero por ejemplo, con el WhatsApp te puedes comunicar muy rápido. Pero por otro lado, te puedes comunicar por WhatsApp, te puedes comunicar por Messenger, o por el Messenger de Instagram, o por correo electrónico, o por SMS, o por otros muchos mecanismos. Y entonces tenemos que estar encontrando, con base en el momento, la persona correcta, o el mensaje, o el tipo de si es empresarial o personal, de qué manera me voy a comunicar. Esto lo que hace es simplemente ayudarnos, por un lado, a ser más rápidos, y que se nos haga más fácil, pero por el otro lado nos complica el tener que estar aprendiendo tantas plataformas y el tomar decisiones todo el tiempo de qué es la opción que vamos a utilizar. Al final, lo que John Maeda nos dice en su libro son 10 leyes que nos ayudarán a simplificar, a ser más efectivo, más atractivo y más contundentes todos estos temas de nuestra vida, la tecnología, nuestros negocios. Los invito a que se queden, son 10 leyes, vamos por la primera. Por cierto, este libro, acuérdense, este Bookio se divide en 2 partes. Esta es la parte 1, veremos las 5 primeras leyes de John Maeda. Por cierto, una cosa que vamos a hacer es que las leyes están divididas en 3 secciones de 3 que van de lo simple a lo complejo, y la última ley lo que hace es englobar las otras 9 leyes. Entonces, para comenzar, vamos con la primera, que es reducir. Ok, pudiera parecer bastante simple, pero a veces es muy complejo reducir lo que realmente necesitamos. Y la pregunta es, ¿qué tan complejo debe ser o qué tan simple lo puedo hacer? Y si necesitamos, digamos, quitar o contraponer esas dos cosas, el deber ser y el quiero tener o poder tener, es algo que vale la pena estar pensando en todo lo que diseñamos. Además, hay que reducir opciones o reducir cosas que están de más en nuestras vidas, desde el punto de vista del closet de tu casa o los iconos de la pantalla que tienes en tu workspace. O sea, hay N cantidad de cosas que podemos estar reduciendo. Y muchas veces, dándole opciones a nuestros usuarios, lo que hacemos es complicarles la vida para que ellos mismos elijan lo que necesitan hacer. Entonces, hacer una reducción de lo que existe es muy difícil, pero vale la pena. Pónganse a pensar en estos restaurantes donde vas, están hasta el gorro, son buenísimos, y la realidad es que todo el mundo los sigue y solamente tienen 2 o 3 opciones en el menú. Eso es lo que hay, y vas a eso y simplemente haces que esa experiencia sea muy simple. Obviamente en ocasiones necesitamos tener opciones. Tú vas a un restaurante de diferente estilo con un menú de 100 cosas y probablemente te cueste trabajo elegir porque son demasiadas opciones. Entonces, encontrar esa media entre lo simple y lo complejo es muy difícil, pero el primer paso es reducir. Una manera de hacerlo es a través del acrónimo SHE: Shrink, Hide and Body. Es decir, encoge, esconde y encarna. Lo que significa y lo que quiere decir John aquí es que simplemente si tú puedes reducir algo a un mínimo espacio o a un mínimo lugar o tamaño, te va a ir mejor. Acuérdense lo que hizo IKEA cuando redujo sus envíos. Simplemente quitó el aire de sus envíos y automáticamente, o de sus paquetes, y automáticamente su modelo de negocio se fue al cielo. Simplemente porque no estaba dispuesto a transportar aire en sus paquetes. Por otro lado, esconder. ¿Eso qué significa? Muchas veces, aunque la opción tecnológica o algo que sucede puede estar disponible o visible para el usuario o para ti mismo, si lo escondes, aunque esté funcionando on the back, es mucho más simple la presencia. Se hace mucho más simplista y eso vale la pena. Y por último,
el encarna o embody. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en mensajes de publicidad, cuando Michael Jordan utilizaba los tenis Nike, eso es una manera de encarnar la marca dentro del cuerpo de alguien. Significa simplemente hacerlo tuyo desde el punto de vista personal y esté encarnado dentro del cuerpo. La segunda ley es organiza. Ok, sé que estamos yendo a cosas muy simples, como dice el mismo John, y es más, en las empresas tenemos estos procesos de las 5 S y otro tipo de rollos, pero al final de cuentas hay que organizar. ¿Por qué? Porque una falta de organización hace más complejo el proceso, te quita mentalmente tiempo para elegir lo que tienes que hacer o simplemente esconde las cosas que necesitas en el momento. Ahora, ¿cómo poder organizar de una manera rápida? Hay 4 puntos. Ordenar, etiquetar, integrar y priorizar. Si nosotros logramos ahora sí que ordenar las cosas por tamaño, por precio, por color o por algún elemento característico de lo que estamos ordenando, nos empieza a dar una idea de hacia dónde van las cosas. Integra simplemente es cómo empiezas a seleccionar las cosas que pertenecen en conjuntos de cada elemento. Pero ponte a pensar que esto no es nada más la ropa de tu closet, también tiene que ver con el diseño de tus productos o servicios y cómo los ofreces a tus consumidores, que eso es parte fundamental de lo que se trata este libro. Obviamente el segundo paso es etiqueta, es decir, que algo sea rápidamente identificable, y luego por último prioriza, qué es lo más importante para ti o para tu cliente que debes de estar mostrando en este proceso de organización. Desde el punto de vista la comunicación. Ponte a pensar que estás tú en una reunión y quieres presentar los resultados financieros del año y presentas una tabla de Excel con 80 filas y columnas como unas 40. Simplemente no vas a poder presentar la información. Sin embargo, si logras tú tener en cuenta que la organización te permite, digamos, en gráficas de puntos o en gráficas de otro estilo, que presentes esa información organizada, entonces es mucho más perceptible, mucho más digerible para tus consumidores o la gente con la que te estás comunicando. Por último, si te organizas en tus tiempos, en tu agenda y en tus propias prioridades, vas a ahorrar tiempo y tu vida se va a hacer más simple. Recuerda, la complejidad produce estrés, y si tú tienes muchas cosas alrededor de ti, seguramente es muy probable que estés estresado o estresada porque no puedes llevar y hacer todo lo que te estás proponiendo. Entonces empieza con reducir la primera ley y organizar la segunda ley. La tercera ley es el tiempo. ¿Y a qué se refiere John aquí? Simplemente es organizar, esconder o encarnar, de la misma manera que en el capítulo 2. Pero habiendo y haciendo algunos ejemplos, ¿cuál es la pregunta primordial que te tienes que hacer con respecto al tiempo, por ejemplo, de servicio de tus clientes? Tienes que hacerte 2 preguntas. La primera, ¿cómo reduzco el tiempo de espera de algún momento, de algún proceso que tenemos con nuestros clientes o consumidores? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hago ese tiempo de espera un poco más cómodo o más fácil de hacer? Entonces, este tipo de cosas son las que hacen que tú pienses cómo hacer para que tu producto o servicio se empiece a hacer más simple, reduciendo el tiempo. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de encarnar, un ejemplo que nos menciona John en su libro son los semáforos peatonales. Es decir, sabes cuánto tiempo te falta para poder seguir esperando. Y viene un countdown o un número que va bajando hasta 0 y tú ya sabes lo que te falta para poder cruzar. O las barras donde dicen el porcentaje de avance o el tiempo que resta para poder bajar la información o, por ejemplo, para subir un video en YouTube. ¿A qué voy con esto? Simplemente la parte de tiempo también es fundamental. Al final de cuentas, el tiempo es no hagas esperar y no esperes. Sé puntual, trata de reducir la cantidad de tiempo que estás esperando algo o trata de reducir la cantidad de tiempo que tus clientes o tus amigos o tu familia te está esperando a ti. Ya terminamos con el primer set de 3 reglas que son las simples y ahora vamos con las intermedias. Y la cuarta ley que John Maeda propone es la ley del aprendizaje. Lo que significa esto es, entre más aprendas algo, más simple se te va a hacer. Y entre más le ayudes a tus clientes o a tus usuarios a que sea fácil aprender, la repetición y este proceso de intuición va a hacer que tus consumidores o tus clientes tengan un favoritismo por ti, por tu producto, por tu software o por tu marca. Entonces, cuando tú aprendes, lo que sucede es que
automáticamente reduces tiempo, organizas más rápido y utilizas las primeras 3 leyes a tu favor para hacer que tu proceso sea mucho más eficiente y efectivo. Todos nosotros y nuestros consumidores, cuando estamos utilizando un producto o servicio, necesitamos sentirnos seguros, confiados e intuitivos. Porque si tú tienes esos 3 elementos dentro de tu producto, cada vez que tu usuario aprende algo, se va haciendo más confiado en su uso o se va haciendo más intuitivo sin que tengas que enseñarle más. Ponte a pensar ahorita que salieron los smartphones, para gente que nunca había utilizado un smartphone, gente mayor por ejemplo, todos los problemas que les ha costado entender cómo manejar el smartphone y transformar el modelo de mental de que es un teléfono a que es un device inteligente. Pero no solo eso, el device no es el inteligente, lo que es inteligente es el software. Entonces, ¿qué hace? Tienen que entender que hay una cuenta que es lo que hace que todo se una y se relacione dentro de su teléfono. Todas estas complejidades, conforme vas avanzando en el aprendizaje, le vas bajando el estrés, te estás sintiendo más confiado, pero sobre todo empiezas a ser más intuitivo en el manejo de lo que son las pantallas y los mecanismos de tu celular. Entonces, simplemente aprende lo más que puedas siempre o ayúdale a tus clientes y a tus consumidores a aprender. La quinta ley es la ley de la diferencia. Y lo que nos trata de decir John aquí es que siempre la complejidad y la simplicidad se necesitan y se excluyen al mismo tiempo. Por un lado se atraen, pero por otro lado se repelen. ¿A qué se refiere? Siempre que haya algo complejo en el mercado, alguien va a sacar algo simple. Pero el problema de la simplicidad es que tienes que reducir y quitar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás reduciendo y haciendo algo más simple en tu producto o servicio, te empieza a salir la duda de si vas a quitarle opciones o mecanismos de decisión a tu usuario o a tu cliente. Por un lado, entonces necesitas que sea muy complejo para que tengas todas esas opciones que estás buscando, pero por otro lado necesitas que sea simple para que tu cliente lo sepa usar y sea atractivo y poco estresante para ellos. Por otro lado, hay una pequeña ley por ahí que dice, que un amigo me dice mucho, es options create value. Opciones te crean valor. El problema con eso, y estoy de acuerdo, pero el problema con eso es que también si tienes demasiadas opciones, empiezas a hacer muy complejo todo el proceso, o demasiado difícil de decidir, o mucho más caro de administrar. Entonces, yo me acuerdo, ¿cuántos de ustedes hemos llegado a un restaurante, por ejemplo, una heladería donde hay N cantidad de sabores y a lo mejor hay 80 sabores? La realidad es que es muy complejo decidir sobre 80 sabores. Normalmente te vas a los que más conoces. Y sí, puede ser un valor agregado para algunas personas el tener tantas opciones, pero por otro lado, para algunas otras es extremadamente estresante porque hay una fila, tienes que elegir, hay 17,000 cosas que puedes hacer y no sabes por cuál empezar. Entonces, al final de cuentas, esta parte de que se contrapone lo simple con lo complejo, tenemos que estarlo pensando todo el tiempo.